Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El ecosistema del espectáculo internacional amaneció en vilo después de una emisión que nadie esperaba que terminara como terminó. El protagonista fue Can Yaman, astro turco cuya proyección en Europa lo ha mantenido alejado de su país durante largas temporadas, entre rodajes maratonianos y compromisos publicitarios que lo convirtieron en figura transversal más allá de las fronteras. Acudía a un programa especial para repasar su evolución profesional, hablar de personajes que lo marcaron y compartir anécdotas de set. Sin embargo, la conversación, guiada por un presentador perspicaz y una audiencia pendiente hasta del más mínimo gesto, giró hacia su vida privada con la precisión de una aguja que señala el norte en medio de la tormenta. El plató de repente se volvió una catedral del silencio, ni un murmullo, ni un carraspeo, ni el zumbido de las cámaras. En ese clima de expectación, Yaman articuló una frase que funcionó como detonador de un terremoto mediático: Demet ocupó un lugar que nadie más ha podido ocupar, y hubo algo que nunca le dije, si lo hubiera revelado entonces, todo habría estallado por los aires. Ya no puedo seguir callándolo. La elección de las palabras, el ritmo con el que salían de su boca y la mezcla de honestidad y pudor en su mirada transformaron una entrevista convencional en un documento emocional que, desde ese instante, empezó a escribirse a varias manos. La del protagonista, la del presentador y, sobre todo, la de millones de espectadores conectados desde móviles y televisores. La insistencia del conductor, avalada por el interés público y por la trayectoria en titulares que ha acompañado a Yaman, consiguió levantar otra compuerta. No dejé de sentir por Demet, admitió, pero no estuve cuando más me necesitaba. Mi vida se dio la vuelta porque apareció alguien y puso patas arriba todo lo que creía estable. No hubo eufemismos ni escapatorias retóricas, hubo, en cambio, una confesión hilada con hilo fino, rematada por un brillo húmedo en los ojos que varios interpretaron como lágrimas contenidas y otros como la huella de un cansancio antiguo que necesitaba, por fin, una salida. La reacción fue inmediata y medible: picos de audiencia, teléfonos vibrando sin descanso y un río de publicaciones que se volvió marea en cuestión de minutos. Can Demet resucitó como etiqueta fantasma que vuelve del pasado para reclamar su lugar en el presente, acompañado por combinaciones de nombres, memes, hilos analíticos, vídeos recortados del momento exacto y mensajes que oscilaban entre la compasión y el escepticismo. Hubo quienes aplaudieron el coraje de poner palabras a lo que jamás se había explicado con claridad, y hubo quienes, con igual convicción, advirtieron de los peligros de reabrir aquello que otros ya daban por cerrado. En paralelo, Demet Özdemir se convirtió en epicentro de otra onda expansiva, esta vez más íntima. Según fuentes de su entorno, la actriz habría expresado la fatiga de ser arrastrada una y otra vez a una conversación que prefería clausurar, señalando que cada alusión pública funciona como una astilla nueva en una herida que parecía cicatrizada. Esa reacción, filtrada con prudencia, fue interpretada como un mensaje de límites: respeto por lo vivido, sí; perpetuarlo en el escaparate, no. ¿Cómo lo leéis desde España y Latinoamérica, comunidad de Keep Up? ¿Es la transparencia una forma de reparación o un bisturí que vuelve a cortar donde la piel ya había cerrado? El momento televisivo que selló la noche tuvo textura de final abierto. Con voz quebrada, Yaman articuló una disculpa que sonó a ajuste de cuentas consigo mismo, lamentó el dolor causado a Demet, reconoció que la inercia de su biografía pública lo empujó a decisiones que hoy revisaría con otra luz y admitió, sin prometer nada que no pueda cumplir, que el tiempo no siempre perdona las demoras. La cámara, implacable y compasiva a la vez, captó el instante con un primer plano que ya circula en millones de pantallas, cristalizado como el fotograma que define una temporada entera. En el tablero de actores secundarios que rodean a toda figura pública, el silencio de Gülden Yaman, madre del intérprete, ha añadido una capa más de suspense.
Quienes recuerdan declaraciones de épocas más ásperas miran ahora ese mutismo como la antesala de una intervención que podría reordenar la narrativa, guardará silencio por protección, hablará para contener la ola o decidirá que la historia pertenece a su hijo y a nadie más. Vuestro radar de audiencia suele acertar. Contadnos abajo cómo interpretáis esta quietud que parece preñada de significados. En Kepap creemos que el público no es un mero espectador sino un agente interpretativo de primer orden. Por eso os preguntamos, ¿veis en la confesión de Khan un gesto reparador, una estrategia para impulsar proyectos o un acto de sinceridad que llegó tarde pero llegó? ¿Consideráis que Demet hace bien en marcar territorio y exigir que su nombre no sea moneda corriente en el mercado del titular fácil? Dejad vuestra opinión en comentarios, contadnos cómo vivisteis ese clip y decidnos qué otras figuras del Star System turco queréis que analicemos con lupa periodística en próximos vídeos. En cuanto a redes, el caso ilustra mejor que ningún manual cómo funcionan hoy los algoritmos de la emoción. Una frase encaja con un recuerdo colectivo, un gesto enciende la chispa, y la conversación se multiplica por una aritmética que ni las productoras ni los representantes controlan del todo. Esa simultaneidad, lo íntimo expuesto en tiempo real y lo público invadiendo la intimidad, explica por qué un plató se convierte de golpe en escenario de catarsis. A veces, lo que no cabe en un comunicado cabe en un minuto de televisión, y lo que no cabe en un minuto de televisión se derrama, desbordado, en millones de historias y comentarios. Para nuestra familia de Kepap que nos ve desde Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá y más allá, va este recordatorio cariñoso: suscribíos al canal, apoyadnos con el botón unirse. Si queréis impulsar contenidos más profundos y no olvidéis dejar vuestro like y activar la campanita. Esa interacción nos permite dedicar más tiempo a contrastar fuentes, construir relatos complejos y ofreceros análisis que no se limiten a repetir rumores, sino que los sitúen en el mapa de lo verosímil y lo comprobable. Mirando adelante quedan preguntas que solo el tiempo y los protagonistas podrán responder. Habrá una conversación privada lejos de las cámaras, escucharemos la versión de Demet en sus propios términos, reaparecerá el nombre de Sara como pieza que falta o como pista falsa que desplaza la atención de lo esencial. Mientras esto se aclara, nuestro compromiso es no mezclar historias, delimitar cada capítulo y evitar que un hilo contamine el siguiente. Por eso, si queréis que abordemos otros frentes del corazón turco, decidnos en los comentarios a qué celebridades preferís ver en próximos reportajes: Hande Erçel, Kerem Bürsin, Serine Sarıkaya, Burak Deniz. Y lo haremos con la misma lupa crítica y el mismo cuidado con el lenguaje. Cerramos este episodio con una certeza paradójica: a veces, decir tarde no equivale a decir en vano, y sin embargo, hay silencios que también son decisiones, y decisiones que merecen respeto. El resto es conversación, interpretación y memoria compartida. Kepap seguirá el pulso, contará lo que se pueda contar y preservará lo que deba preservarse. Si queréis que estas historias lleguen antes a vuestra pantalla, ya sabéis, suscribíos, dejad vuestro comentario, proponed a quien queréis ver y, si podéis, apoyadnos con unirse para que este espacio siga creciendo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.